Esa voz que tronó en el monte, todavía habla. Hoy no tiembla el monte, tiembla el alma que oye, esclavo de tu palabra. Muy bien, pues gracias a Dios estamos en Deuteronomio nuevamente, vamos en el capítulo 6. La semana pasada vimos todo el capítulo 5 que tenía que ver por cuanto al decálogo, 10 mandamientos, que es la repetición de Éxodo 20 para la segunda generación, que está por entrar ya a Canaán, ¿ok? Ya está por cruzar el Jordán, van a entrar a Jericó y van a empezar con la conquista. Entonces, ya vimos también que Deuteronomio es una renovación del pacto, no es una ley diferente, sino es la renovación del pacto que se hizo en Sinaí para la segunda generación. ¿Ok? Entonces nos quedamos en el capítulo 6 y el capítulo 6 es uno de los capítulos más importantes y más emblemáticos del Pentateuco, o sea, de todo el Pentateuco. ¿Ok? Porque aquí está contenido un credo que recitaban los judíos frecuentemente que se conoce como Shema. Shema viene de la palabra escucha, ¿ok? Entonces, el Shema es uno de los credos más importantes para los judíos y está en este capítulo, ¿ok? Es el credo fundamental para los judíos, no es uno como los más importantes, sino en realidad es el credo fundamental para los judíos, que va a hacer varias cosas. En primer lugar, nos va a señalar que Dios es uno, que hay una unicidad en la esencia divina, aunque hay tres personas o tres subsistencias en la misma esencia divina, no son tres dioses, Dios es uno. Y este Shema nos llamará y le llamará al pueblo de Israel para que amen a Dios con todo su ser. Y ese amar a Dios es un amar pactual. Lo vamos a ver como lo vimos ya en Primera de Juan. Vamos a adelantar un poco, pero básicamente lo que Dios está diciendo es, tu amor se tiene que reflejar en obediencia, ¿ok? No es como que siento cosas por Dios, sino tengo un amor leal al Dios del pacto y entonces le obedezco. Por otro lado, también aquí en el Shema y en el capítulo 6, vamos a empezar a ver de manera mucho más contundente y mucho más clara este mandamiento intergeneracional que da Dios a los padres, ¿ok? De catequizar a sus hijos, la responsabilidad que los padres, sobre todo los padres, pero las mamás también, tienen de transmitir el conocimiento de Dios a la siguiente generación. Esa es una de las razones por las cuales Dios te manda hijos, para que hagas discípulos de Jesucristo. El capítulo 6 también enfoca, digamos, en la centralidad del amor en el pacto, ¿ok? Y sobre todo te manda que no te olvides del Señor en los tiempos de abundancia, porque aquí ellos están a punto de entrar a la tierra prometida, van a tener lo que no han tenido en el desierto y se corre el riesgo de olvidarse de Dios. Incluso es más fácil que te olvides de Dios cuando tienes mucho que cuando tienes poco, ¿ok? Entonces comenzamos el capítulo 6, dice, esos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. ¿Quién está hablando aquí? Ya lo sabemos. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está dando todas estas palabras o discursos? ¿Quién sabe? Moisés, ¿no? Exactamente, es Moisés. ¿Ok? Que él ya está como en la despedida de su ministerio, él ya sabe que no entrará en la tierra prometida. Entonces, Dios me encargó que te enseñara su ley. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer, porque esto es una certeza. Dios dijo que la segunda generación entraría y va a entrar. Entonces, cuando llegues a la tierra donde Dios te prometió que vas a entrar, cuando Dios haya cumplido su palabra, cuando Dios haya cumplido el pacto que hizo con los patriarcas, obedece lo que te voy a decir. Tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Dios recompensará, ¿ok? En el contexto del pacto, Dios recompensará con bendiciones de larga vida y materiales tu obediencia. Y es tu deber que tú, tus hijos y tus nietos, generación tras generación, se mantengan temiendo al Señor.
Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate otra vez de obedecer. Vean el énfasis en 3 renglones que nos da Dios al tema de la obediencia. Dios no te da y no me da sus mandatos solo para que te los aprendas de memoria o para que te entren por un oído y te salgan por el otro. Al final, los mandatos de Dios tienen la función de santificarte por medio del Espíritu Santo que vive en ti. Tienes el poder para obedecer, no en tus fuerzas, en la fuerza del Espíritu. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluyen la leche y la miel, tal como el Señor, Dios de tus antepasados, te lo prometió. Otra vez, en el contexto del antiguo pacto, las bendiciones por la obediencia comunitaria eran bendiciones de dinero, de muchos rebaños, de mucha abundancia, etcétera, etcétera, ¿ok? Y aquí propiamente entonces comienza el Shema. Escucha Israel, en la Reina Valera dice, oye Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Y me gusta más cómo lo traduce la Reina Valera. A ver si no tengo problemas de memoria en mi computadora. Aquí está. Oye pues, oh Israel, no, perdón, aquí está. Ok, vamos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, lo primero que el Shema comienza como recalcando, identificando, es que hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Vamos ahora, esto es importante porque en este tiempo y sobre todo en Canaán, no hay un solo Dios. Están llenos de dioses falsos, llenos de ídolos, pero Dios se revela por conducto del pueblo judío y él introduce en el mundo la creencia de la verdad de que hay un solo Dios. Un monoteísmo absoluto. ¿Ok? Ahora Jehová uno es. Vamos a regresarnos acá. Nos dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, lo primero que hace Dios para el pueblo y para nosotros es que declara, uno, la existencia de un solo Dios vivo y verdadero y no hay más. Y eso lo puedes encontrar en las Escrituras. ¿Ok? Luego, esto de la unicidad de la esencia divina, de la unicidad de Dios, no quiere decir que no hay una pluralidad de personas en esa unicidad. ¿Ok? Y no es el tema ahorita, pero eso lo podemos ver en Génesis cuando dice en el principio Elohim. ¿Ok? Es un término que está en plural y está conjugado en verbos singulares. Es una cuestión ahí muy, muy particular. O en Malaquías, cuando los verbos están en singular, pero el sustantivo está en plural. ¿Ok? Eso lo podemos ver posteriormente. Pero acá lo que nos está diciendo es, hay un solo Dios. ¿Ok? Entonces, bajo ese principio, tu deber y mi deber es que ames a ese solo Dios que existe, el cual desde luego es tu Señor. No es tu Señor porque tú lo hagas tu Señor, es tu Señor porque Él es el Señor. Dios es el Señor de absolutamente todo el universo. ¿Ok? Y tu deber y mi deber es que le amemos. Ahora, cuando te dice con tu corazón, con tu alma y con tus fuerzas, no es como que te está haciendo un catálogo de todas las partes que te conforman. Simplemente está enfatizando que es, tú tienes que amar a Dios con lealtad exclusiva, con todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes, tienes que amar a Dios. Y aquí la idea otra vez de que lo ames está más relacionada al tema de tienes que ser una persona que obedece a Dios en términos del pacto. ¿Ok? No es un afecto meramente, digamos, emocional, sino lealtad pactual. ¿Ok? Entonces, vamos, el amor que Dios te manda aquí que le tengas tiene implicaciones pactuales o legales, culturales. No es simplemente un sentimiento bonito. ¿Ok? Debes comprometerte con todo tu ser y eso es lo que quiero que entiendan, que se refiere a tu corazón, tu alma y tus fuerzas. Es como cuando te dice que el ser humano, bueno, no voy a entrar ahorita en eso, pero el punto es,
Cuando Dios te dice que tienes que amarlo con tu corazón, con tu alma y con tus fuerzas, está diciendo con todo lo que tú eres y con todo lo que tú tienes, con todo tu ser. Entonces debes comprometerte con todo su ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Debe ser un tema intencional. La obediencia a los mandatos de Dios en nuestra naturaleza caída, aun con el auxilio del Espíritu Santo, no viene de manera espontánea, sino una lucha contra nuestro pecado y sin una lucha contra la carne. Debes de ser intencional, debes de tener un compromiso pactual con tu Dios. ¿De qué? De obedecerle, de cumplir los mandatos, de esforzarte en cumplir las estipulaciones pactuales, porque Él es digno, porque Él es tu Señor y es el único Dios verdadero. Y no solo tienes que comprometerte con el cumplimiento individual de los decretos y los estatutos que te voy a dar, sino se los tienes que repetir a tus hijos. ¿Cuántas veces dice? Una y otra vez. Una y otra vez. No es cuestión que le digas a tus hijos 2, 3 veces en la vida que hay un Dios. Aquí lo que Dios te está diciendo es, en cada momento, en cada oportunidad, tú tienes que estar aprovechando el tiempo para hablarle a la siguiente generación de Dios, tal cual se revela en Cristo. Y te lo dice, tienes que hablar de ellos, ¿de qué ellos? De los mandatos. Tienes que hablar de la ley de Dios, y la ley de Dios, ya lo vimos, es un reflejo del carácter de Dios en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando estés en casa y cuando vayas a trabajar y estés con tu familia afuera, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, esto cubre todo el día. Porque si tú cuentas qué pasa desde que te acuestas hasta que te levantas o al revés, pues es todo el día. Entonces lo que te está diciendo ahí es, tienes que ser intencional, no solo en comprometerte con el cumplimiento de mis mandatos, sino tienes que ser intencional en la catequización de la próxima generación, día y noche, todo el tiempo, afuera, adentro, cuando van de vacaciones, cuando están trabajando, cuando están comiendo, cuando están aquí, cuando están allá. Lo que debe brotar de tu boca como padre, como madre, es el Evangelio y las verdades respecto a Dios. O sea, lo que Dios quiere es que de tanto estarlos hablando y comentando y comentando y comentando, estos mandatos se internalicen. Que estén grabados sobre tu corazón. Que al estar hablando continuamente de Dios y de su palabra, esa palabra esté grabada en tu mente. Entonces, la ley acá tiene un sentido pedagógico de los padres hacia los hijos en el momento que la enseñan. En todo momento. Entonces, nada más con este versículo, tú te puedes dar cuenta que lo que Dios te está diciendo es que tu cosmovisión debe ser, o sea, totalizante. ¿A qué me refiero? Tu manera de ver el mundo tiene que ser total y completamente bíblica. La Biblia, la ley de Dios, debe ser el marco de referencia absoluto en tu casa. No las preferencias de la cultura. No lo que diga, o sea, el ser humano y sus modas, todo esto. No, no. La Biblia es el marco de referencia. Nota la palabra absoluto. Dios lo ha dicho y entonces así es. Hoy, por ejemplo, que les mandaba todos los artículos que les mandé, hoy son las notas que tomo, digamos, en mis clases del seminario, ¿no? Entonces, como les mandaba hoy, si Dios dice, por ejemplo, que la conducta homosexual es un pecado, la conducta es un pecado, por el simple hecho de que Él lo dijo. Es absolutamente irrelevante qué pienso yo, qué piensas tú, qué piensa la cultura, qué piensa quien sea. Entonces, lo que Dios nos manda en este punto es que tengamos una cosmovisión absolutamente bíblica y que nosotros como pueblo del pacto somos responsables de educar a nuestros hijos en esa vocación del pacto. Es decir, los hijos del pacto, vamos en otras palabras, deben ser formados, deben ser educados como herederos del reino. Deben de conocer a Dios. Ahí cuando lleguemos a Jueces, nos vamos a dar cuenta que las primeras frases que hay en Jueces son de gran tristeza,
porque dice, una vez que ya entran y empiezan a conquistar y vienen las conquistas generales, todo esto, ya muere Josué y los que estaban con ellos, todo, y esa generación muere, dice, se levantó otra generación, la siguiente generación que no conocía al Señor. Es decir, la tercera generación ya no sabía nada. Entonces acá, tú y yo estamos obligados, bajo mandato divino, a formar en nuestra familia y en nuestras vidas una cosmovisión bíblica. Y los mandatos deben de ser o sea, tan cotidianos contigo. El 8 dice, los tienes que atar en tus manos y llevarlos sobre la frente como un recordatorio. Esto desde luego no era literal. Los judíos ortodoxos lo toman literal y se lo ponen. Pero lo que te está diciendo es que esto esté en tu mente y esté junto a ti todo el tiempo. Escríbelos en los marcos en la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Esto no es un amuleto, simplemente tienen que internalizar la ley de Dios. Entonces, los mandatos de Dios son importantes, pero más importante en nuestra experiencia práctica es la manera en la cual transmitimos esos mandatos a la siguiente generación. Entonces, si lo quieres ver de esta manera, cualquier familia cristiana es el seminario más próximo que van a tener los hijos. La pregunta es cómo estamos cumpliendo con esta responsabilidad. El Señor tu Dios pronto te establecerá en la tierra que juró darte cuando hizo un pacto con tus antepasados. Vienen los patriarcas, vamos a Abraham, Isaac y Jacob. Este pacto ya está a punto de ser cumplido, ya se ha cumplido el tiempo. Es una tierra y se la describe con ciudades grandes, prósperas, que tú no edificaste. Encontrarás las casas muy bien abastecidas con bienes que tú no produjiste. Sacarás el agua de cisternas que no cavaste y comerás de viñedos y de olivares que no plantaste. Es decir, vas a llegar a la ciudad y cuando la conquistes, te vas a dar cuenta que tienes todo puesto. Las casas tú no las hiciste, los pozos tú no los cavaste, los huertos tú no los plantaste, pero ahí vas a empezar a recolectar toda la abundancia que Dios te da. Ahora, cuando hayas comido en esta tierra hasta saciarte, porque Dios te va a dar de comer ahora abundancia, cuando tú hayas comido en esa tierra hasta saciarte, ten cuidado de no olvidarte del Señor. Y cuando dice ten cuidado es porque es muy probable que eso suceda. Porque Moisés entiende y Dios sabe que la prosperidad nos pueden conducir al olvido de Dios y sobre todo a algo absolutamente terco y necio, que es el orgullo. Como que tú eres la fuente de esa prosperidad, cuando todo es una bendición que Dios te ha dado. Sí, pero se corre el riesgo de que te olvides del Señor, así que ten cuidado de no olvidarte de Él. Y te recuerda quién te rescató de la esclavitud de Egipto. Pero no olvides de dónde vienes. No olvides de dónde te sacó el Señor. Entonces tienes que estar acordándote continuamente de tu identidad. Teme al Señor tu Dios y sírvele a Él. Cuando hagas un juramento, hazlo solo en su nombre. ¿Ok? Nuevamente el tema del temor del Señor, porque el temor del Señor nos va a guiar a la obediencia. No rindas culto a ninguno de los dioses de las naciones vecinas. Dios sabe que eso también va a suceder. Momento, es que está medio lento esto. Ya. No rindas culto a ninguno de los dioses de los pueblos que están a tu alrededor o las naciones que están acá, porque el Señor tu Dios, quien vive en medio de ti, ¿por qué dice que Dios vive en medio de ellos? ¿Dónde vive Dios? ¿Dónde vive Dios en medio del pueblo? En el tabernáculo, ¿no? Exactamente, en el tabernáculo. El tabernáculo era el trono de Dios donde Dios estaba con su pueblo y vivía, o sea, en medio de su pueblo, por eso su pueblo tenía que ser un pueblo santo. Así que no se te, o sea, que ni se te ocurra llegar a estas tierras y una vez que Dios te dé de la gran abundancia que te dará, te postres a los dioses de estos pueblos, porque Dios es celoso.
Y cuando dice esta palabra de celoso, ahorita no vamos a entrar mucho al tema ni al detalle, pero cuando ustedes hagan una búsqueda como de palabras, se van a dar cuenta que la palabra de celoso en otras partes para los seres humanos se traduce como envidioso. Es decir, para Dios está bien ser así, para nosotros no. Pero Él nos cela con tal, valga la redundancia, celo, que ni se te ocurra adulterar espiritualmente con otros dioses. ¿Por qué? Porque se encenderá su enojo contra ti y te borrará de la faz de la tierra. Es decir, hay un gran peligro ya no en estar en el desierto, bajo la mano ahí, bueno, providente de Dios, todo esto, sino hay un gran peligro en estar en tierra de abundancia. Y cuidado que hagas esto, porque Dios va a juzgar tu pecado. Dios tiene que airarse contra ti porque Él ama su pureza. Y el resultado va a ser que esta tierra que te está entregando te la va a quitar, como sucedió. No pondrás a prueba al Señor tu Dios como cuando te quejaste contra Él en Masá. Y aquí está haciendo una referencia a una de las tantas veces que el pueblo se quejó contra Dios. Y ya vimos nosotros que la queja es un desprecio a la sabiduría de Dios. Porque cuando tú te quejas contra Dios, tú le estás diciendo, yo sé más que tú. Tú no lo hiciste tan bien como lo pudiste haber hecho, esto estuvo mal hecho, no me gustó lo que hiciste acá, yo lo hubiera hecho diferente y entonces básicamente tú te pones por encima de Dios y crees que eres más sabio y tienes más conocimiento que Él. Desprecias su amor, desprecias su providencia cuando te quejas de Él. Entonces Moisés les advierte, no te quejes. Obedece con diligencia los mandatos del Señor tu Dios, todas las leyes y los decretos que te dio. Entonces, al contrario de quejarte, otra vez nos saca el tema de la diligencia. ¿Qué es una persona diligente? Es una persona que se esfuerza. Otra vez, tiene que haber un esfuerzo intencional en luchar contra tu pecado y obedecer a Dios. Tu carne se va a rebelar. Tu carne se rebelará. Pero tú tienes, como le dijo Dios a Caín, que enseñorear tu pecado, que enseñorearte de tu pecado. Haz lo que es bueno y correcto a los ojos de Dios para que te vaya bien en todo. Otra vez, Dios bendecirá tu obediencia en el contexto del pacto. Entonces entrarás a la buena tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás y expulsarás a todos los enemigos que viven en la tierra, tal como el Señor dijo que lo harías. Pero si tú cumples con las estipulaciones del pacto, si tú vives en santidad, si tú vives en integridad, si tú eres fiel al Señor, Él te bendecirá expulsando a tus enemigos, dándote la victoria, sacando a todos los pueblos que están ahí, porque Él está contigo. En el futuro tus hijos te preguntarán qué significan estas leyes y decretos y ordenanzas que el Señor nuestro Dios nos mandó obedecer. O, aquí viene otra vez y retoma el tema de la, de la enseñanza, digamos, a los hijos, pero acá dice, tú les vas a contestar que éramos esclavos del faraón en la tierra de Egipto, pero el Señor nos sacó de Egipto con su mano poderosa. El Señor hizo las señales, bueno, con milagros y maravillas ante nuestros ojos, envió castigos terribles contra Egipto, contra el faraón y contra todo su pueblo. Nos sacó de Egipto para entregarnos esta tierra que había jurado darles a nuestros antepasados. Entonces el Señor nuestro Dios nos ordenó obedecer todos los decretos y temerlo a Él para que siguiera bendiciéndonos y preservara nuestra vida como lo ha hecho hasta el día de hoy. Pues cuando obedezcamos todos los mandatos que el Señor nuestro Dios ha dado o nos ha dado, entonces se nos considerará justos. Básicamente es parte de catequizar, de formar a tus hijos en la doctrina, es que les hagas un recuento histórico. Aquí en este contexto particular, desde luego, son judíos. Oye, ¿esto de qué se trata? Vámonos a Egipto, ¿no? Y te voy a hacer una interpretación de la historia desde una perspectiva teológica.
Recuerda esto nada más, porque vamos, estos son, o sea, pues son, digamos, hechos históricos. Pero la Biblia no es un libro de historia. Es un libro que contiene historia, pero teológicamente interpretada. Eso se lo tienen que grabar bien para que sepan interpretar estas secciones como de narrativa. Entonces, tú los vas a regresar a las obras poderosas que Dios hizo por ti. Eso como se vería, vamos, en nuestras vidas, desde luego lo regresas a la palabra, ¿no? Pero también les tienes tú que contar a tus hijos y les tienes que enseñar a tus hijos las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, como Él es mi Señor, y este es el fundamento de todo, Él es mi Señor y Él es mi redentor, es mi libertador, que en este caso en particular me sacó de Egipto y en el caso acá con nosotros nos redimió del pecado. Él tiene absolutamente, hijo, hija, todo el derecho de decirnos cómo vivir. Entonces, por eso Él nos ha dado estos mandatos y decretos y estatutos y leyes que son el reflejo de su carácter. Es decir, nuestros hijos tienen que ver que en casa y en nuestra cosmovisión, lo único central es Dios. Dios es lo único que importa y de Dios se desprende todo lo demás y Dios nos da una exigencia, porque no es una sugerencia, es una exigencia de amarle total y exclusivamente. Eso es el pacto. ¿Tienen dudas hasta acá? No. 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 Y ustedes siguen acá en el capítulo 7 y vas a ver que te dice, bueno, cuando llegues con estos pueblos y te los cita con los hititas, con los gergeseos, con los amorreos, cananeos, fereceos, hebeos, jebuseos, son pueblos más fuertes que tú y, o sea, más grandes que tú, pero Dios los entregará en tus manos y los vas a conquistar. ¿Por qué? Porque el que está peleando la batalla es Dios, no eres tú. Primer mandato, debes destruirlas por completo. No hagas tratados con ellas ni les tengas compasión. Dios está juzgando el pecado de los cananeos por medio de su espada, que es Israel. Entonces Dios cumple varios propósitos. Dios cumple el pacto con los patriarcas de entregarle ese territorio al pueblo que él escogió y al mismo tiempo cumple el decreto de su justicia de castigar el pecado de los pueblos en Canaán, que son terribles pecadores y paganos y todo esto por medio de la espada de Jehová, que es Israel. Entonces Dios les manda que los maten. No lo hicieron. Dios les manda que no hagas tratados con ellos. No lo hicieron, tampoco lo cumplieron. Dios les manda que no tengan compasión. No lo hicieron. No te unas en matrimonio con su gente. No lo hicieron. No permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con hijos o hijas de estos pueblos. No lo hicieron. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos mezclarnos con estos pueblos? Porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Porque ahí cuando tú tienes una cosmovisión absolutamente bíblica, no puedes entrar en una relación de pacto con alguien que tiene una cosmovisión totalmente antitética o totalmente diferente. Porque es más sencillo, y no lo vemos en este solo pasaje, sino en varias instancias de la escritura, es más sencillo que el cónyuge o vamos, el pretendiente impío te arrastre lejos de Dios a que tú lo lleves al Señor. Entonces aquí hay una prohibición, desde luego, aquí en el contexto son los pueblos, o sea, bueno, que están en Canaán, para nosotros es un principio, tú no te puedes casar con alguien que no sea cristiano, cristiana, verdadero. No me refiero a que se diga cristiano, no, que sea un verdadero o verdadera cristiana, porque la cosmovisión no va a ser la misma. Y el resultado de violar todo esto será que el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te destruirá. Entonces lo que tienes que hacer, dice Moisés, es entra, destruye sus altares, haz pedazos sus columnas, tira sus postes a sus dioses, quema sus ídolos, pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor, tu Dios. Noten que el carácter santo del pueblo no proviene del mismo, de algo, digamos, inherente al propio pueblo, sino el carácter santo del pueblo está en función a la pertenencia que Dios tiene del pueblo. Entonces, porque tú perteneces al Señor como consecuencia, entonces eres santo.
Y eso es lo que nos dice este texto. Porque tú perteneces al Señor, eres diferente al resto de las naciones. Porque tú perteneces al Señor, eres diferente al resto de los pueblos. Porque tú y yo, cristiano, pertenecemos al Señor, somos diferentes al mundo. Y no vivimos como el mundo y no pensamos como el mundo y no nos divertimos como el mundo y no buscamos lo que el mundo busca. Porque de todos los pueblos de la tierra, el Señor escogió un grupo de personas para que sean su pueblo y sean su tesoro especial. Entonces, otra vez, lo que hace Moisés acá es, quiere meter en la mente de estas personas que su disposición al pacto debe estar informada por su identidad. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en 1 de Juan, tú haces lo que haces porque eres lo que eres. Si tú entiendes quién eres tú en Dios, vamos, en este caso, quién eres tú y yo en Cristo, entonces entiendes cómo te debes conducir. Y luego también, vamos, esto claro que se aplica a nosotros hoy. El Señor no te dio, dice que su amor, o sea, Él decidió que te amaría, pero no lo hizo porque fueras una nación como muy numerosa, más fuerte que las demás. Tú eras la más pequeña de todas. Más bien fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que le había hecho a tus antepasados. Es decir, la elección soberana de Dios nada tiene que ver contigo y conmigo. No hay nada que tú hayas hecho que te haya hecho como merecer la salvación y no hay nada que puedas hacer que te pueda separar del amor de Dios en Cristo, porque no tiene nada que ver contigo ni conmigo. Tiene que ver, como dice Pablo, con el que elige, que es Él. Al contrario, Dios generalmente, dice Pablo también en Corintios, Dios como que le gusta escoger a lo más débil, a lo más despreciado, a lo que es nada en el mundo, a lo que el mundo considera que no tiene valor, para levantarlos y hacer callar el orgullo del mundo. Pero la razón es simplemente porque Dios te ama y está cumpliendo su pacto. Y por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. Entonces, en virtud a su redención y en virtud a su elección, reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre los que me aman, sobre los que lo aman y obedecen sus mandatos. Hay por ahí un micrófono, bueno, que se escucha, vamos a ponerlo por favor en mute. No, perdón, perdón. Ah, claro que sí, Cristina, no hay problema. Dios es fiel, ¿ok? ¿Y cómo muestra Dios su fidelidad? Oye, Dios está cumpliendo un pacto que hizo siglos atrás. Y podrían pasar 1000 generaciones, ¿eh? Y Dios seguiría siendo fiel porque Dios cumpliría su pacto. Y bendeciría generacionalmente al pueblo que le ama y, ¿qué dice? Le obedece. Otra vez desde el Antiguo Testamento, como en Primera de Juan, como en el Evangelio de Juan, como en el resto de la Escritura, el amor a Dios está conectado con la obediencia a su ley. No hay tal cosa como una persona que ame a Dios y esté desconectado de una conducta piadosa. Y así como Dios puede bendecir, o sea, vamos, generación tras generación de su pueblo, también no dude en castigar ni destruir a los que lo rechazan. Entonces tú tienes la responsabilidad de elegir qué vas a hacer. ¿Ok? Tú tienes una responsabilidad de rendirle culto exclusivamente a Dios y separarte radicalmente del resto de los pueblos. Si no lo haces, Dios no dudará en castigar ni destruir a los que lo rechazan. Pero si prestas atención a las ordenanzas y obedeces con fidelidad, el Señor tu Dios cumplirá su pacto de amor inagotable contigo, tal como lo prometió mediante el juramento que le hizo a tus antepasados. Y si tú sigues acá leyendo, dice, te va a amar, te va a bendecir, te va a dar muchos hijos, tu tierra va a ser fértil, tus animales, las cosechas de grano, de vino, de aceite, manadas, ovejas, cabras. Es decir, te va a dar mucha riqueza. Vas a ser la nación más bendecida de toda la tierra.
escuchen, ningún israelita, sea hombre o mujer, quedará sin tener hijos. Entonces, ahí cuando hubo alguien estéril en el pueblo de Israel, uno podía saber que el pueblo no había cumplido las estipulaciones pactuales, porque Dios es fiel. Si el pueblo hubiera cumplido el pacto, nadie se habría quedado sin hijos. Y todo tu ganado te dará crías. O sea, va a haber una bendición tremenda. El Señor te protegerá de cualquier enfermedad. No dejarás que sufras las plagas, enfermedades que conociste en Egipto. O sea, básicamente Dios va a estar de tu lado si tú cumples las estipulaciones pactuales, si tú te esfuerzas por obedecer al Señor, Dios te va a llenar y te va a colmar de bendición. Esto, desde luego, es en el contexto del pacto sinaítico o mosaico. Pero el principio subsiste. Dios bendice la obediencia de su pueblo. ¿Ok? Y nuevamente le sigue diciendo, destruye a las naciones, destruye a los pueblos que están ahí, no les tengas miedo, porque Dios sabe que no lo van a hacer. Porque Dios sabe que una vez que conquisten 2, 3 pueblos, van a detener su conquista. Y se van a quedar ya muy cómodos en sus casas. Y se van a olvidar del Señor. Dios les dice, quema sus ídolos. Nunca lo hicieron. Al contrario, se empezaron a postrar ante los ídolos cananitas. No los lleves contigo. Se convertirán en una trampa para ti. Dios sabe lo poderoso que es nuestro corazón para, como decía Calvino, ser una fábrica, ser un fabricante de ídolos. Cualquier cosa se puede convertir en un ídolo, cualquier cosa se puede convertir en una trampa para ti y se va a convertir en algo detestable al Señor tu Dios. No tengas nada que ver con la idolatría porque serás destruido al igual que ellos. Tienes que aborrecer estas cosas porque están apartadas para destrucción. No lo hicieron. Otra vez, asegúrate de obedecer los mandatos que te entrego. Si tú estuvieras en esta generación, muy probablemente tú ya le hubieras ido a comentar a Moisés, oye, como que ya repetiste mucho lo mismo. Ya me dijiste una y otra vez que yo tengo que hacer esto, y que yo recuerde de guardar acá. ¿Por qué eres tan repetitivo? Porque Dios sabe que lo necesitamos, porque ni aún así lo hacemos. Otra vez, si tú obedeces, viene bendición. Vas a entrar a la tierra, te vas a multiplicar. Y te lleva nuevamente a recordar. Es lo que el salmista dice, recuerda, alma mía, las bendiciones de Dios. Muchas veces olvidamos lo que Dios ya hizo por nosotros y cómo ha sido fiel con nosotros y cómo nos ha colmado de bendiciones y nos quejamos. Y Dios te dice, oye, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años. Donde Él tenía un propósito en lo que estaba haciendo, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. O sea, Dios te pasó por el desierto para probarte, revelar la veracidad o no de tu fe. Porque es en la prueba donde nuestra fe se demuestra verdadera o no. Pero en medio de esa prueba dice donde Él te estuvo humillando y te permitió que pasaras hambre, luego te mandó maná. O sea, con todo y todo, recuerda cómo Dios fue fiel y cómo te pastoreó en un desierto. Y eso es una de las cosas que los ateos más atacan. Dicen, no creo la Biblia porque no es posible que millones de personas vivan 40 años en un desierto. No, es que no conocen al Dios de la Biblia. Y Dios te mandó ese maná. Y luego acá viene un versículo que Cristo cita cuando está tentado por Satanás en el desierto como el primer Israel. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Dice, y nada más acuérdate cómo durante estos 40 años la ropa que llevabas puesta no se gastó. Tus pies no se ampollaron, no se hincharon. Es bien común que las personas que cruzan el desierto, vamos en la frontera, que cruzan, digamos, ilegalmente, que caminan de un día a 3, 4, 5 días por el desierto, llegan con los pies deshechos.
O sea, es, vamos, algo característico, ya se tiene, pero bien documentado que eso pasa. Estos cuates caminaron 40 años por un desierto y no se ampollaron, ni se hincharon los pies. O sea, nota el amor de Dios y su cumplimiento fiel del pacto. Y esto te debe guiar a obedecer sus mandatos. Ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor te disciplina para tu propio bien. Y otra vez, por lo tanto, obedece los mandatos del Señor tu Dios. Y aquí ya dijo, tienes que obedecer. Y todo lo que hemos visto dice lo mismo. Tienes que andar en sus caminos, tienes que temerle a Él. Que Dios está a punto de cumplir el pacto y les explico otra vez la tierra donde van a entrar fuentes de agua, manantiales, valles, colinas, trigo, cebada, vides, higueras, granadas, aceite, miel, etcétera. Hay abundancia de alimento, ya no falta nada, ya no vas a pasar como en el desierto comiendo solo maná. Dios te va a dar ya abundancia. El hierro es tan común como las piedras, el cobre está ahí tirado, vamos, en las colinas. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. Otra vez, parece que Dios nos está diciendo que la abundancia es más peligrosa que la escasez. Muchas veces yo sé que tal vez si tú eres como yo o tú eres como cualquier ser humano, te quejas cuando estás pasando por escasez. Y probablemente Dios te está pasando por escasez para protegerte como una bendición a tu vida. Sé que ves que no pensamos así, pero como Dios es bueno y todo lo que hace es bueno, toda la providencia que trae a tu vida es lo mejor que pudo haber pasado, considerando que tuvieras la completa sabiduría que tiene Dios. Entonces, porque Dios dice que en el momento de la abundancia es cuando tienes que tener mucho cuidado. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Y luego les pinta todo un escenario, porque cuando ya estés satisfecho, ya hayas prosperado y tengas casas hermosas donde vivir, cuando ya tengas muchos rebaños ganado, tengas mucha plata, mucho oro, con todo lo demás, ten mucho cuidado, no te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. Porque incluso es posible que te olvides del propio desierto. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. Recuerda cómo te sustentó cuando te pastoreó en un desierto, cómo te mandó maná, cómo te humilló, cómo te puso a prueba por tu propio bien. Y luego aquí viene la tendencia de todo el corazón humano, la tendencia de todo ser humano. Dice, no se te ocurra pensar, ni siquiera seas tentado a pensar. He conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. O sea, yo soy el responsable de haberme enriquecido. Y tú ve por el mundo preguntándole a la gente que ha tenido algo, tiene algo y todos te van a decir, esto lo construí yo. Y te van a echar ahí sus cuentos, historias, esto me costó sangre y sudor y todo esto y yo, mi imperio. Dios les ha dado todo. Pero nosotros somos tan miopes, tan ciegos y tan idólatras que cambiamos la gloria de Dios y nos ponemos en el trono nosotros y nos hacemos pensar y creer que nosotros somos los responsables de nuestra propia bendición. Acuérdate del Señor tu Dios, Él es quien te da las fuerzas para obtener las riquezas a fin de cumplir el pacto que le confirmó a tus antepasados mediante juramento. Noten que lo que está haciendo aquí Moisés y lo que ha venido haciendo desde el 6 hasta el 8 que hemos visto, si lo partes como en un tema así grandote, Dios por Moisés está contrastando dos cosas: la fidelidad de Dios y la infidelidad del hombre. Cómo Dios ha sido y seguirá siendo fiel y cómo el hombre ha sido y seguirá siendo infiel, aún en medio de la bendición, aún en medio de la abundancia.
Y luego yo sé que podemos pensar que al estar escuchando sobre la fidelidad de Dios, esto debería ser un consuelo para nuestro corazón. Y amén, porque esa es la realidad. Pero al mismo tiempo, la fidelidad de Dios, yo no sé si lo habías pensado así, pero la fidelidad de Dios es un arma de doble filo. Porque así como Dios es fiel en cumplir sus promesas de bendición, Dios es fiel en cumplir sus promesas de destrucción y de juicio. Las dos cosas son verdad. Su fidelidad es la responsable tanto de las bendiciones pactuales como de la justicia retributiva o las maldiciones pactuales. Así que su fidelidad es un dulce consuelo si tú caminas con el Señor, y su fidelidad es la espada que cuelga del techo sobre tu cabeza si tú estás desafiando al Señor. Y Moisés termina diciéndoles, pero una cosa te aseguro, si te olvidas del Señor tu Dios, ya que estés en la abundancia, ya que tengas mucho dinero, ya que Dios te haya bendecido, ya que haya cumplido su pacto, ya que el desierto se haya acabado, ya que las pirámides en Egipto se vean lejanas, ya que las plagas estén remotas, ya Dios hizo todo eso, te trajo hasta acá. Si después de todo eso tú te olvidas del Señor tu Dios y sigues a otros dioses, como iba a suceder, y le rindes culto, como iba a suceder, y te inclinas ante ellos, como iba a suceder, sin duda serás destruido, como iba a suceder. Noten cómo Moisés está ya cantándole al pueblo que básicamente todavía ni ha entrado a la tierra. Y cuando sigamos en Deuteronomio, vamos a ver que Moisés empieza a hablar ya más en términos muy contundentes de Dios te va a sacar de aquí. Y todavía ni entra. Porque así como Dios es fiel y no puede dejar de ser fiel, el ser humano es infiel y por sus propias fuerzas no puede dejar de ser infiel. Tal como el Señor destruyó a las naciones en tu paso, así tú también serás destruido si te niegas a obedecer. Entonces, solamente si algo digo, vamos hasta aquí, me voy a quedar hoy, ya no voy a seguir, vamos avanzando, porque aparte pues empezamos tarde. Pero si algo nos llevamos de acá es, uno, quiero que tengamos cuidado, y se los he dicho varias veces, pero quiero que lo tengamos presente. Dios no te está prometiendo a ti hoy riqueza si tú te esfuerzas en cumplir sus mandatos. Esto era bajo la administración del pacto sinaítico o mosaico, ¿ok? Donde las bendiciones temporales eran en dinero, en prosperidad, en cultivos, en fertilidad, en salud, en victoria. Hoy no son así. Y recuerden que esta, pues, bendición era una bendición nacional. Quiero decir que no se trataba que 4 cumplieran el pacto o se esforzaran en cumplirlo y los demás no, era todo el pueblo de manera comunitaria. Y esto nada tiene que ver con salvación por obras porque no podían salvarse por medio de seguir o cumplir todos los mandatos. La salvación desde Génesis 3 ha sido por fe, con los primeros padres, luego con Abraham, luego con Noé, digo, todos pues. Dios siempre ha salvado por fe en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero aquí la obediencia era la base de la bendición nacional en el contexto de la teocracia, que es donde estamos en este momento. Cuando Dios es el rey que media su gobierno por medio del sacerdocio, en este caso por Moisés todavía, y el pueblo de Israel es la espada de Dios para ejecutar su justicia sobre los pueblos paganos. Otro principio que debemos sacar de aquí después de todo lo que nos dijo de la siguiente generación, y tus hijos te preguntarán y te van a decir, tu deber y mi deber es crear en nuestra familia una memoria como teológica redentiva. Tienen que tener tus hijos el arco de redención en su mente. Tienen que entender quién es Dios y por qué Dios hace lo que hace y por qué Dios exige lo que exige y por qué tú y yo tenemos que responder como Dios nos llama a responder.
Y por último, recordemos y llevémonos del día de hoy que nosotros también tenemos a este único Dios como nuestro Señor. Y como Dios es inmutable y Dios no cambia, porque no puede cambiar porque Él ya es perfecto y no hay grados como de perfección. Él ya no puede ni mejorar ni empeorar. Él no cambia, su ley no cambia, su palabra no cambia, los principios de la Escritura no cambian. Si Él demandó santidad del pueblo que se acercaba a Él por conducto del mediador, que en este caso era Moisés, Dios sigue demandando de los suyos santidad en aquellos que se acercan a Él por conducto de Jesucristo, que ya es la sustancia, y Moisés solo era un tipo, Cristo siendo el antitipo de la relación. Entonces tenemos mucho que hacer, desde luego empoderados por el Espíritu Santo, guiados por la palabra de Dios, fortalecidos en el hombre interior, porque nuestras fuerzas no podemos, pero sí tenemos mucho que hacer en ser intencionales para amar a Dios, reflejándolo por medio de nuestra obediencia y para transmitir ese amor a la próxima generación. No solo con lo que le dices, lo cual es fundamental, como los catequizas, sino con lo que les enseñas, con tu ejemplo y con mi ejemplo. Cómo se ve una familia basada en Dios. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar, si Dios quiere. Me parece que vamos a transitar así poco a poco por Deuteronomio. Es un libro muy importante y ya es el último del Pentateuco. Entonces, no hay prisa. ¿Tienen dudas o preguntas de lo que vimos el día de hoy? No. 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 Ok, entonces si no hay dudas ni preguntas, denme un momento, voy a terminar la grabación.